Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Invierte en Miami. Hoy quiero hablarles de las tasas de interés y cómo ha sido el comportamiento histórico. Una de las cosas por las que estoy haciendo esto, incluso a altas horas de la noche, es porque me molesta demasiado toda la información que yo como agente inmobiliario estoy recibiendo. Estamos recibiendo las peores noticias todos los días. Nos quieren dejar ver como si la situación es caótica, como si se viene una gran recesión en el sector inmobiliario, como que si todo se viene abajo, como si estos escenarios de tasas hipotecarias no se hubiesen visto antes. Por eso quiero hoy hacer un análisis histórico para que tú entiendas lo que realmente está sucediendo, para que tú veas cómo se ha comportado en los últimos 50 años las tasas de interés y veas que la situación que estamos enfrentando hoy en día es una situación realmente normal. No tenemos nada extraordinario. No es una situación donde venimos de una pandemia, donde se contrajo el aparato económico, donde se incentivó producción, donde se incentivó el sector vivienda, donde se incentivaron todos los sectores para no caer en una gran recesión y en un gran desempleo, y ahora estamos viendo cómo las tasas suben para frenar nuevamente la economía y generar una economía estable. Esto es un juego de oferta y demanda, por eso no debemos caer en pánico, por eso me molesta muchísimo toda esa información, porque la mala información es la que está llegando a todos ustedes, y eso es lo que yo como agente inmobiliario y como personas que viven en la ciudad de Miami y en los Estados Unidos no quiero que sea lo que se difunda, sino que ustedes tomen sus decisiones, sea de comprar, vender, rentar o cualquier decisión de inversión que vayan a hacer en bienes raíces, con la cabeza fría, teniendo información real y veraz, para que no caigan en especulaciones de que todo esto se está yendo a la chingada, porque no es así. Lo primero que les voy a hacer es compartirle pantalla muy rápidamente. Recuerden que estos podcasts yo trato de hablar lo más rápido posible porque no quiero que pasen de 6-7 minutos para que ustedes tengan esta información. Les voy a agregar aquí en pantalla esto, lo que tiene que ver de una página que está de LendingTree. LendingTree es una página que nos está dando información histórica. Esto está actualizado el 21 de octubre de este año, donde vamos a ver aquí la tasa hipotecaria, cómo se comportó año a año. En 1970 fue el primer año que Freddie Mac empezó a hacer cálculos y las tasas de interés a 30 años oscilaban entre 7.29 y 7.73. Lo que está hoy era un mercado sano, era un mercado en crecimiento, era una Norteamérica pujante y con la familia americana y el sueño americano creciendo, y esas tasas de interés estaban al 7% durante esos años. Subió a 2 dígitos, a 10% en el año 78 y hasta 12.90 llegó en las finales de la década de los 70. En el 80 las tasas estaban en 9.5% y llegó a niveles récord en el año 81, niveles récord de 18.45. Señores, hoy en día en los Estados Unidos está en 7%. Y vean, los niveles a los que ha llegado como récord ha sido 18. Por eso me molesta cuando dicen, no, es que estamos en niveles récord. Señores, sepan historia, estudien y revisen toda esta información para que no tengan esas palabras en su boca de decir que es récord cuando es mentira, no es récord. Esto es lo que ha sido récord en el año 80. En el año 1982 llegó a esos 2 dígitos y así terminó esa década. Esa década terminó con tasas de interés bastante altas. En los años 90 se empezó a controlar un poco más y se pudieron reducir esas tasas del 18 y llegaron hasta unas tasas del 9 y hasta del 7% a finales de 1998. Así veíamos como una persona que pagaba $1.809 por un crédito empezó a pagar 966. Esto es historia. Esto lo pueden ustedes corroborar y esas son cosas que tienen que saber para que no caigan en especulaciones. En los años 2000, en el año 2000 se oscilaba entre 5 y 6%. Incluso al final de los años 2000 sabemos que se enfrentó una de las peores recesiones causadas por el sector inmobiliario. Y siendo causado por el sector inmobiliario, las tasas de interés estuvieron al 4.81% a finales del 2009. En ningún caso las tasas están muy lejos de lo que están hoy, que están en un 7%. Así que esto no es el final de nada, esto es el principio de un mercado que se está ajustando y está pasando de ser un mercado muy caliente, dominado por los vendedores, a un mercado en estabilidad, donde compradores y vendedores se disputen, dependiendo de la ciudad y dependiendo de la economía de cada región, se disputen quién tiene el mercado a su favor. Sin embargo, que siempre esté en el mayor de los equilibrios. Hacia los años 2010, la década del 2010, las tasas estaban en 3.35 para el año 2012.
Y la tasa máxima histórica de 18.45 de 1981, si la comparamos con esa de 3.35, podemos ver que la gente estaba pagando, en vez de pagar 1.544 como en el año 81, pagaban 441 dólares. Ahí podemos ver que esas tasas se mantenían alrededor de un 4%. En el año 2020 llega la pandemia, y llegando a la pandemia las tasas se redujeron al máximo. ¿Por qué? Porque la idea era mantener caliente, mantener la economía avanzando cuando todo el mundo estaba, en la mayor parte de los estados, estaban en confinamiento, no podían salir, el aparato económico se contrae, había que incentivar. Luego que sale la pandemia hay que recortar esa economía, hay que recortar esa aceleración, y por eso las tasas de interés hoy en día por parte de la Fed están subiendo, y eso hace que suban las tasas hipotecarias. Y hacia el 2022 tenemos unas tasas que están hoy en día alrededor del 7%. Estamos hablando de que ese 7% ha aumentado, sí ha aumentado, pero es un manejo normal de la economía. No es para caer en pánico, es para que cada quien piense en qué momento está, si está en el momento de vender, si está en el momento de comprar. Pasan cosas como la siguiente: hoy en día alguien que tenga una hipoteca del 3 o del 2% es muy difícil que esté vendiendo, porque si vende y quiere comprar un nuevo inmueble financiado, va a caer en una tasa del 100%, quizás no lo haga. Entonces eso ha hecho que se mantengan muy bajos los inventarios y que el mercado siga un poco caliente, porque con inventarios bajos y la demografía, por ejemplo en la ciudad de Miami, creciendo con muchísima gente mudándose, como dice Grant Cardone, experto en bienes raíces, veía una entrevista de él hace poco y decía: señores, el mejor agente inmobiliario que ha tenido la Florida ha sido el gobernador de California. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, con todos los confinamientos, más todos los impuestos, hizo que cantidad de gente se mudara a Miami, y hizo que el mercado de Miami se convirtiera en un mercado global. Estamos viendo precios globales, estamos viendo que hay muchísima renta. Lo último que le quiero mostrar es este gráfico, y aquí pueden ver cómo ha funcionado desde el 1972 que se empezó a medir. Miren cómo estamos hoy. Señores, estamos muy bajos. La averaje es 4%, quizás la averaje termine en 6 a finales de este año. Sin embargo, si lo vemos en el histórico, realmente estamos viendo que estamos en un punto bajo en los últimos 50 años. La tasa de interés a crédito de 30 años sigue siendo baja. Podemos seguirlo dominando con una inflación alta. Lo que es que hay que estar muy pendiente, porque si quieres invertir, por ejemplo, en la ciudad de Miami, es el momento de hacerlo. Deja tus comentarios, revisa nuestra página web, llámanos, escríbenos y te podemos dar toda la información para que tomes decisión inteligente. Señores, no se trata de que uno esté aquí generando escenarios que no existen. Estamos hablando de historia, estamos generando historia. Ustedes lo pueden ver en ese gráfico. Realmente súper interesante lo que sucede al día de hoy. No quiero más desinformación. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, todos los que nos contactan en Invierte en Miami, en Invierte en Airbnb y en nuestra marca matriz Donde Vivir en Miami. Estamos las tres marcas unidas para apoyarte a ti en el mercado local, en el mercado internacional, y que tú tomes decisiones inteligentes cuando quieras invertir en bienes raíces en el estado de Florida. Que tengan